Pasamos ahora a la segunda parte de este programa, en donde vamos a abundar precisamente de lo que dijimos en la primera parte. La prueba de la caminata de los 6 minutos. ¿Cuál es la utilidad de esa prueba, doctor? ¿Y por qué le damos tanta importancia al curso en donde se va a hacer una demostración para los que participen en él de cómo se hace? La caminata de los 6 minutos es una prueba que se ha ideado para valorar la capacidad funcional del paciente relacionado con la calidad de vida. Es una prueba sencilla, solo necesitamos un pasillo amplio, largo, donde el paciente pueda caminar normalmente. Por su condición particular, estos pacientes no son capaces de subirse a una barra sin fin, a una caminata, a una bicicleta, para hacer ejercicios que están por encima de su capacidad. Y se ha ideado la caminata de los 6 minutos, que es con un ritmo adecuado para el paciente. El paciente va caminando a su ritmo, a su capacidad. ¿Por qué sucede esto? Los pulmones son unos órganos que se van adaptando a las demandas fisiológicas que va teniendo la persona. Y si se va deteriorando poco a poco con los años, ya sea porque el paciente tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica causada por el hábito de fumar, o porque tenga una hipertensión pulmonar o una fibrosis pulmonar, muchas veces no se da cuenta de lo que está sucediendo con su organismo y simplemente piensa que es fatiga por la edad, piensa que es limitación porque tiene algún problema ya de envejecimiento o de las extremidades. Y con esta simple caminata nos damos cuenta, número uno, de la distancia recorrida en 6 minutos. ¿Qué capacidad tiene el paciente de caminar a un ritmo normal durante 6 minutos? En segundo lugar, nos da una información útil con ese aparato que se llama pulso oxímetro de satura. O sea, si el grado de oxigenación en su sangre disminuye a niveles que pueden ser peligrosos para el funcionamiento de sus órganos. Esto es sumamente importante porque el paciente puede tener una baja de oxígeno en su sangre a mínimos esfuerzos. Por ejemplo, caminar en una distancia corta de unos 100 metros, 200 metros, y no saber que tiene baja de oxígeno en su sangre. Y con esta prueba nos damos cuenta de esa situación. Es útil también para valoraciones de la calidad de vida en general. Su organismo, cómo está funcionando sus músculos, su capacidad de reserva. Hay versiones modificadas también de la caminata de los 6 minutos que se le toma al paciente gases arteriales para determinar en sangre, no solamente por oximetría de pulso, información de esos gases, o sea, de cómo está eliminando esos materiales de desecho y cómo está captando el oxígeno y el nivel de metabolismo anaerobio que tiene el paciente con la determinación de niveles de lactato, que es, para ponerlo simple, el oxígeno es necesario para el metabolismo de la glucosa. Eso pasa normalmente. A nosotros nos gusta el oxígeno, la glucosa en su metabolismo produce piruvato, pero hay algo que no nos gusta, que es el metabolismo anaerobio, duele. Entonces la glucosa, cuando se metaboliza en presencia de un estado anaerobio, lo que se produce entonces es lactato, que puede ser medido en sangre
y por los niveles que tengamos, pues obviamente podemos saber si este paciente está en peligro de su vida porque tenga un metabolismo anaerobio, es decir, sus órganos funcionando sin oxígeno. Y aquí radica bastante la importancia de esta prueba, dado que tenemos muchos pacientes con enfermedades crónicas de este tipo que ameritan que tengamos la introducción de esta prueba. Esa prueba tiene mucha importancia, no solamente en pacientes fumadores, que son los que más abundan, y por eso nosotros en el Congreso tenemos ese tema como el tema fundamental, el tabaquismo y sus consecuencias, sino que tiene mucha importancia también en pacientes de una patología que cada día es más frecuente en este país, que es la llamada fibrosis pulmonar. Hay una cantidad de pacientes que porque toman medicamentos, porque se ponen a contaminantes, por el tipo de trabajo, por una serie de circunstancias que uno mismo no se explica, hacen lo que le llaman una fibrosis pulmonar y el paciente deja de respirar o siente dificultad para respirar. En esta prueba, doctor, de los 6 minutos, ¿cuál sería la indicación más importante para hacer de este tipo de prueba a este tipo de pacientes? O a pacientes que uno pueda pensar que puede tener este tipo de problemas. Todo paciente que tenga este problema necesita esta prueba para saber cómo manejarse con la calidad de su vida relacionada con la salud. Si bien es cierto que son enfermedades, muchas de ellas que no tienen cura, pero sí son tratables. Exactamente. Por ejemplo, el paciente que fuma y el paciente que tiene una fibrosis pulmonar, bueno, si deja de fumar va a mejorar bastante, pero muchos de ellos hacen enfermedades que ya son irreversibles, como el enfisema, la bronquitis crónica, la EPOC que le llaman, que se va a hablar mucho de eso en el Congreso. Entonces, con una prueba de este tipo se podrían detectar precozmente alteraciones que, si se tratan tempranamente, podrían evitar una incapacidad en este tipo de pacientes. Bueno, doctor, tenemos ya poco tiempo. ¿Cuál sería el mensaje fundamental que tú le dirías a los que nos están viendo para que tengan en cuenta que no solamente una espirometría, que lo es, tiene mucha importancia, pero la espirometría tiene sus limitaciones, para que vayan a hacerse, quizás, si es necesario, una pletismografía o una prueba de capacidad pulmonar total o una prueba de caminata de 6 minutos, que es lo que estamos hablando? En definitiva, este Congreso ha introducido un tema fundamental en nuestro país. Nosotros hemos abogado porque se difunda la importancia de la pletismografía, de la difusión, de la caminata de los 6 minutos, de la propia espirometría, como herramienta diagnóstica y de manejo de los pacientes en nuestro país. Esto viene a ayudarnos a tomar mejores decisiones terapéuticas con nuestros pacientes, a dar mejores recomendaciones y que se tomen en cuenta para mejorar la calidad de vida tan necesaria para estos pacientes. Nos ayuda a tomar medidas fundamentales cuando hay personas que tienen enfermedades muy avanzadas, si es necesario trasplantarlo, si tiene la posibilidad económica. Sabemos que somos un país pobre, pero hay gente que tiene la posibilidad económica de trasplantarse y el médico tiene que ponerle la opción al paciente que tiene una opción, tiene una posibilidad de su vida, y es con este tipo de pruebas que lo determinamos. Bueno, ya no podemos continuar hablando sobre este tema tan interesante, pero en el Congreso se va a abundar ampliamente sobre este tipo de pruebas, junto con otras que se hacen para medir la función pulmonar, que estará a cargo de especialistas que vienen desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, que tienen una amplia experiencia en este tipo de procedimientos. Con esto terminamos este programa y esperamos volvernos a ver la semana que viene.
El tabaquismo y sus consecuencias. 13º Congreso Dominicano de Neumología y Cirugía del Tórax 2013. 6º Congreso Dominicano de Neumología Pediátrica 2013, dedicado al Dr. Marcos Espinal. Curso precongreso Función pulmonar, a cargo de conferencistas internacionales del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, desde el 30 de mayo al 1 de junio del 2013 en el Hotel Embajador. Conferencistas nacionales e internacionales. Temas principales: EPOC, cáncer de pulmón, asma, neumonía, tuberculosis, apnea del sueño, hipertensión pulmonar, cirugía de pulmón. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.